va a disertar próximamente. Está todo en orden, Alejandra y Jorge en pantalla. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Silvana, por tu presencia. Vamos a probar el micrófono. A ver si anda, ¿sí? ¿Sí? Bueno, gracias a ti, Elizabeth, por la invitación. ¿Quieres que te pase el micrófono? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, le decía al centro así a Elizabeth. Y un poco la idea de hoy, no vamos a profundizar el tema bullying, es sumamente complejo, muy difícil de entender. Solamente se dice que quien lo vive puede realmente lograr entender de qué se está hablando. A su vez el autismo también es muy complejo. Estamos hablando de dos tipos de soledades, como hablaban recién, la soledad del autismo, pero el bullying justamente lo que genera es una gran soledad, porque nadie lo entiende, el chico no sabe con quién hablar, a quién se va a dirigir. Generalmente lo que recibe de los profesores y de los padres es una respuesta muy banalizadora, desvalorizadora de lo que le está pasando. Se dice, se trata de conflictos, son cosas entre chicos, bueno, esto lo hemos vivido todos, hacete hombre, esto te va a fortalecer, te va a hacer crecer. Y en realidad es todo lo contrario, este proceso es un proceso que va debilitando mucho, no solamente la autoestima, sino el aparato psíquico del niño, lo que hace que tenga graves consecuencias y se genere lo que nosotros llamamos el síndrome de estrés postraumático. Una vez que se cronifica, genera cambios en la personalidad para el resto de la vida de la persona. O sea que estamos hablando de una situación realmente grave. ¿Qué pasa con el bullying y el autismo? El autismo es un riesgo, es una vulnerabilidad que deja al chico en una situación de mayor indefensión frente a lo que es el bullying. Ahora, hoy lo que estamos viendo, para que ustedes tengan una idea, es que sufren mucho más bullying aquellos niños que son el popular de la clase, el chico estudioso, el chico que por ahí atrae más a las chicas o el que juega mejor al fútbol, que un niño con discapacidad. Eso es lo que se está viendo hoy, que realmente asombra. Todavía en Uruguay no hemos aplicado el AVE es un barómetro de Iñaki Piñuel, que lo tenemos y que lo que nosotros siempre decimos, hay que medir en los colegios para saber cuál es la realidad del Uruguay. No tenemos medición acá, los colegios no se animan a medir. Y si no medimos, no sabemos con lo que nos estamos enfrentando y no sabemos realmente cuál va a ser, qué soluciones tenemos que tomar. Hoy nos estamos guiando con investigaciones del mundo y sobre todo de España, que no es nuestra realidad. Si bien se asemejan muchas cosas, no es nuestra realidad. ¿Qué es lo que define el bullying? El bullying es lo sistemático y lo repetitivo en el tiempo, ¿no? Esto es lo que lo hace devastador, porque se empieza con un incidente que puede ser que un niño se haga pis, puede ser que un niño tenga determinada torpeza, esto le puede pasar a un chico con autismo, o que se caiga, o que diga algo que causó gracia y se lo ponga en ridículo. Puede ser cualquier incidente disparador, que el chico se le haya separado de los padres, o que haya tenido un hermano, o que haya hecho un viaje que los demás en la clase no pudieron hacer, o que haya sido elegido para algo, no importa, puede ser desde algo muy tonto a algo realmente serio. Había un caso muy grave que yo había tenido un chico que se había hecho pis en la clase y eso había llevado a que se disparara todo un proceso de bullying. Ahora estoy tratando una chica, por ejemplo, que se novió con un chico más grande, de un grado más grande, y las chicas de este compañero le empezaron a hacer bullying a ella y eso se fue extendiendo. O sea, es como una bacteria para que ustedes vayan entendiendo. Un incidente disparador, un chico que empieza a hacer bullying, que generalmente después queda oculto detrás de todo el proceso porque no lo vemos, y empiezan a humillarlo, dejarlo de lado, en forma sistemática, pequeños empujones, a intimidarlo, a ponerle motes, a difamarlo, a decirle que él tiene un problema, que es psiquiátrico, que puede llegar a la agresividad física. En los casos de autismo hemos visto que en la mayoría de los casos, como el chico no responde a este destrato y a esta permanente humillación, puede llegar a la violencia física como forma de intimidación y de humillación. Hace poco ustedes escucharon un caso en Sauce de un chico que se suicidó. Bueno, ese chico sufría bullying. Y no estamos hablando de un caso de España ni de Canadá, estamos hablando de Uruguay. ¿Se acuerdan? Y este chico
que lo que llegaron a hacer, como él no respondía, era justamente violencia física. Lo habían tirado ya a una cañada, a un basurero, era algo repetitivo, ¿no? Y eso hace que sea realmente devastador. A veces pensamos que al chico no le pasa nada y de repente un día se suicidó. ¿Por qué? Porque lo vive en total soledad, lo vive con mucha vergüenza. Generalmente los chicos que sufren bullying creen que ellos son los culpables, creen que ellos han generado algo. Esto es lo que se llama el proceso de internalización de la culpa. Entonces siempre están buscando adentro de ellos el porqué y tratan ellos de generar cambios o de hacer cambios de conducta, que a veces los padres y los maestros lo fomentan, que le dicen al chico, bueno, tenés que enfrentarte a la situación, tenés que pelear, o ser indiferente, hace como si nada pasa, y en realidad nada de lo que haga el chico va a cambiar la realidad. Una vez que el bullying se desarrolla, la única forma de pararlo es que el docente lo pare. Y esa es la responsabilidad de los profesores y los directores. Si el docente no lo para, esto no para. Y sigue eternamente y se va agrandando como si fuera una bola de nieve. Y ni les cuento cuando llega a las redes de comunicación, el ciberbullying. Esto es letal. Los chicos que sufren ciberbullying, por lo general, son los más vulnerables a sufrir, a estar expuestos al suicidio. ¿Por qué? Porque se generaliza, porque es mucho más violento, mucho más agresivo. En el caso de esta chica que estamos tratando, que por suerte el liceo, porque es una adolescente, el liceo tomó medidas enseguida y se está frenando la situación, directamente empezó por el ciberbullying. Se sacaban fotos con este chico, se pasaban por al lado de él, una lo abrazaba, mientras la otra le sacaba una foto y se la mandaban por las redes, para que ella se pusiera celosa y se molestara. Así empezó y continuó, ¿verdad? En forma sistemática y repetitiva. ¿Qué pasa con eso? Se vuelve mucho más violento y el chico está en el colegio, pero una vez que se va del colegio sigue expuesto a los ataques. Eso es lo que diferencia el bullying del ciberbullying. O sea que cuando llega a su casa, a través del teléfono, a través de la computadora, a través de las tablets, el chico sigue expuesto. ¿Cuál es el mayor peligro también? Que por lo general es más difícil que un chico que sufra ciberbullying se lo cuente a sus padres. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer un padre va a ser empezar a controlar su Twitter, su Facebook, y el chico no quiere eso. O lo peor, que se lo saquen, y el chico eso no lo quiere. Entonces, más solo todavía queda. Bueno, una encuesta que se hizo hace poco, que quería traer, tengo que leer porque no me acuerdo el número, detección proactiva de amenazas de informática reveló que el 30,7% de los adolescentes latinoamericanos fue víctima de acoso en Internet durante el 2013. Y yo les hablo de otra cifra, que no sé si la tengo más adelante, que tiene que ver con que en el Uruguay tenemos un 30% de casos de bullying. Latinoamérica tiene un 50% de casos, una encuesta que se hizo entre el año 2005 y 2009 por las Naciones Unidas. En toda Latinoamérica entrevistaron a más de 90.000 chicos, y de esa encuesta surgió que Latinoamérica es la parte del continente que más, no me sale ahora, que más bullying hay en relación al resto del mundo, para que tengan idea. Eso llevó a preguntarse por qué, y bueno, porque somos los latinoamericanos menos tolerantes a las diferencias. Y ahí tenemos el tema de incluir a los chicos que sufren autismo, o algún otro tipo de discapacidad. O sea, que es algo que tenemos que entrar a replantearnos desde nuestra cultura. Bueno, los puntos de partida a nivel individual pueden ser el rechazo a la diferencia, esto lo tomamos como el primer punto que plantean las investigaciones, eso de no tolerar al chico diferente, por eso cualquiera puede ser víctima de bullying. Esto es algo que ustedes se lo tienen que grabar. No hay un perfil de víctima de bullying. Eso de que haya colegas que salgan de decir que son los chicos más tímidos o los más sobreprotegidos, eso es un riesgo, es una vulnerabilidad igual que el autismo. No es algo que esté certificado por ninguna investigación. Incluso los propios hostigadores pueden llegar en algún momento ellos mismos a ser víctimas. O sea que no hay un perfil. Acá se da un fenómeno que se llama del chivo expiatorio, donde tiene que haber varios actores, como yo les decía recién, un disparador, un incidente disparador, un hostigador que rechaza una diferencia, o por celos o envidia. Los celos y la envidia es algo que nosotros los psicólogos hemos dejado en manos de los curanderos. En realidad hay que investigar mucho más este fenómeno porque está en la base de los
los ataques, el miedo a que el otro me pueda atacar a mí, a que el otro pueda ser más popular que yo, a que el otro pueda generar cosas que yo no puedo, los secretos a proteger cuando hay algo para esconder, y quien empieza a ser víctima de bullying sabe de ese secreto y tiene miedo a que lo diga, la voluntad de dominio, el querer controlar y dominar al otro, y buscar las causas en la víctima es ignorar totalmente la dinámica del bullying, tanto como del mobbing también. Esto es lo que nosotros llamamos error de atribución, ¿no? Atribuirle a la víctima algo que en realidad pasa a ser la consecuencia y no la causa. El chico se aísla, se vuelve tímido, se retrotrae, empieza a inclinarse, a cerrarse sobre sí mismo porque quiere pasar desapercibido. Los padres empiezan a ver estos cambios y lo que hacen empiezan a protegerlo, a ir al colegio, a hablar y preguntar, y resulta que lo que termina haciendo es que todos miran al chico que tiene bullying. Es raro, por algo será, lo que pasa es que tiene una discapacidad, lo que pasa es que los padres se separaron, entonces tiene algún problema, pero nadie mira ni a los demás, a los cómplices silenciosos que nosotros les llamamos, que se van sumando a este fenómeno y que sufren tanto como el chico que padece bullying, y a quien nos tira, a quien empezó a disparar este fenómeno que se va generando de chivo expiatorio. Aquellos con alguna capacidad, los niños adolescentes que tienen una diferencia con el resto del grupo al que pertenecen o que encuentran en una situación de indefensión. Yo creo que la situación de indefensión es lo que generaliza. Por ejemplo, el chico nuevo que ingresa a un colegio nuevo, el chico que se separan los padres, queda en una situación de indefensión porque está pasando por una crisis familiar. No solamente implica un chico con una discapacidad de autismo. Cualquier situación de indefensión en la vida de un adolescente o de un joven puede dejarlo más vulnerable. No significa que tenga un perfil, porque, repito, no hay un perfil. Bueno, seguimos. El bullying y la discapacidad. Las últimas investigaciones dicen que casi 5 veces más a menudo sufren de bullying los chicos que tienen una discapacidad. Y mayor riesgo en la adolescencia en la etapa de mayor intolerancia a las diferencias y a las dificultades de los vínculos. De todas maneras, como yo les decía, estas son investigaciones que no son nuestras. Nosotros acá nos estamos manejando con números que no son nuestros. Yo lo que estoy viendo hoy en la clínica y en las pocas charlas y talleres que me dejan dar en los colegios, que da como mucho temor encarar el tema. Yo siempre digo, yo mando a mi hijo a un colegio donde se trabaja el bullying. No lo voy a dar a un colegio donde esto está tapado, porque si está tapado es porque hay casos y mi hijo puede ser una víctima más, nunca sabemos. Entonces, nosotros como docentes y como padres tenemos que exigir que se mida y que se hable del tema y que se haga visible. Muchas personas con autismo tienen problemas para reconocer las señales sociales, lo que le hace sentir incómodos alrededor de otros. Asimismo, a menudo se involucran en conductas repetitivas y tienden a ser hipersensibles a los estímulos ambientales. Todo lo cual hace que los niños con estos trastornos sean objetivos perfectos para los agresores que detectan sus diferencias y disfrutan molestando a sus víctimas. Este es para el tipo de hostigador que tiene determinada personalidad, que no busca excluir, sino lo que busca es dominar, controlar y hacer sufrir a otros. Son chicos que disfrutan. Por lo general, si vamos a su casa, encontramos que este chico puede llegar a hostigar o maltratar a mascotas o a sus propios hermanos también, o a veces a los propios padres, algo que no queremos ver muchas veces, ¿no? Los niños con trastorno del espectro autistas no son muy buenos para entender cosas como el sarcasmo y el humor. ¿Y esto qué los hace? Los hace, como yo les explicaba hoy, mucho más vulnerables a no poder transmitir lo que se les está pasando. O sea que esto puede llevar a que quien hostiga, si le molesta esta falta de respuesta en el chico autista, llegue a la violencia física, al maltrato físico, para ver si logra alguna reacción por parte del chico. Evidentemente, cuando ya llegamos a una violencia física o al ciberbullying, es porque hemos fracasado. Porque generalmente nosotros lo que vemos es la punta del iceberg en este tema. Vemos al chico cuando ya se tiene que ir del colegio, cuando se enfermó, cuando tuvo algún intento de autoeliminación. No hacemos prevención, no vemos el otro 90% que está en proceso. Hoy hablamos del índice de repetición, hablamos de los índices de deserción que hay a nivel de la educación,
y no estamos encarando el tema bullying para saber cuánto afecta el bullying en este índice de deserción o de repetición. Los espectadores, lo que nosotros le llamamos los cómplices silenciosos, ¿no? Los que colaboran hostigando, los que miran y callan por miedo, se dan cuenta de lo que pasa, lo ven como un juego banalizándolo, los indiferentes. El tema es que hay un pacto de silencio. Siempre alrededor del bullying hay un pacto de silencio. ¿Ah? Nadie ve, nadie sabe, pero resulta que cuando se detonó algo grave, entonces, como pasó con este chico de Sauce, los mismos compañeros dijeron, lo que pasa es que sufría de bullying. Y nadie había hecho absolutamente nada. Ellos sabían lo que estaba pasando. O sea, que lo que tenemos que entender es que al nosotros hablar en los colegios de este tema, hacer talleres sobre este tema con los chicos, estamos rompiendo ese pacto de silencio. ¿Cuál es el miedo que hay en los colegios? A que haya un montón de denuncias, a que haya denuncias que no son de bullying. Y bueno, entonces hay que entrenarnos, hay que capacitarnos en el tema para tener un ojo clínico, para saber qué hacer en esos casos, ¿tá? Y cómo evaluarlo, pero también cómo proceder. Los síntomas: cambios de humor, retraimiento, se aísla, empieza a no querer ir al colegio, empieza lo que nosotros llamamos el síndrome del domingo. El chico empieza a sentirse mal el domingo con dolores de cabeza, dolores musculares, vómitos, los dolores de panza, lo más común. El que haga una crisis de pánico, a veces esos síntomas son propios de una crisis de pánico, que es lo más común que desata este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque es lo que defiende al chico de no tener que ir al colegio. Imagínense que nosotros estamos obligando todas las mañanas a ir un chico a un lugar donde él sabe que va a ser maltratado. Entonces, evidentemente, él se va a tratar de defender físicamente. Entonces, yo siempre digo, cuando hoy hablaban de escuchar a los chicos, ¿no? De saber entender lo que nos quieren decir, de prestar atención, de no banalizar los mensajes de los chicos. Cuando un niño me está diciendo que no quiere ir al colegio, o un adolescente me está diciendo que no quiere ir al liceo, es porque algo está pasando. ¿Ya? No podemos banalizar ese mensaje. Cuando el chico empieza todos los domingos a sentirse mal, o no quiere ir a gimnasia, o no quiere ir a tareas extracurriculares, o dejó de ir a los cumpleaños, ¿ah? Son todos síntomas de aislamiento, son síntomas de que algo a él le está pasando que no puede incluirse. ¿Ah? O sea que el bullying lo que genera es la exclusión, pero también la autoexclusión como una forma de protección. Después, a nivel físico, podemos ver los trastornos del sueño, los más comunes. Hay que estar muy atentos cuando los chicos empiezan con pesadillas y escuchar lo que dicen en esas pesadillas, porque por lo general lo que hacen es defenderse o pedir auxilio. ¿Ah? O sea que algo está pasando. Se despiertan en la noche o no logran dormirse, empiezan con algún tartamudeo tics, se vuelven agresivos. Esto es muy común empezar a ver, y esto también lo podemos llegar a ver en los chicos con autismo, ¿no? De que se pueden empezar a volver más agresivos, empiezan a generar cambios más silenciosos, pero cambios que podemos visualizar. Llegan lastimados al colegio, con la ropa lastimada, empiezan a pedir plata a los padres, es porque le están cobrando. ¿Ah? Empiezan a llegarse los útiles, les esconden la mochila, como una forma de fastidio permanente, ¿no? De quererlo sacar de sí. Dolores abdominales y de cabeza frecuentes que también usan para faltar al colegio. Y este usar es como relativo, porque en realidad si nosotros no estamos escuchando, ellos se van a agarrar de cualquier cosa, incluso hasta les viene fiebre en serio, porque ellos lo que no quieren es ir a un lugar donde están siendo maltratados. ¿Qué es el síndrome de estrés postraumático? Y acá tenemos que tener mucho cuidado, porque por lo general estos chicos los llevamos al pediatra, el pediatra dice que, ay, bueno, vamos a ver qué dice el psiquiatra, termina el psiquiatra dice depresión, es síndrome de hiperactividad, es fobia al colegio, es trastorno de adaptación. Ahora yo le pregunto, ¿qué chico o qué persona se tiene que adaptar a que lo maltraten? ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? Entonces ahí es donde nosotros decimos que le dan el tiro en la nuca, ¿no? Empieza a tomar medicación, él es el del problema, todos los demás se quedan tranquilos, la madre lo cambia de colegio y ya está. Evidentemente que este chico ya internalizó que él es el del problema y va a quedar mucho más vulnerable a sufrir nuevas situaciones de violencia en otros colegios. ¿Qué es el síndrome de estrés postraumático? No es fobia, sino que es indefensión aprendida. Si ustedes buscan en Google hay un video muy interesante que incluso como docentes lo pueden llevar a la práctica, un ejercicio que se les hace a los chicos para que entiendan cómo la indefensión aprendida se puede aprender en 5 minutos nada más.
el hecho de que te estén humillando, desvalorizando, negando, invisibilizando, te genera una situación en la que el chico siente que queda paralizado. Que haga lo que haga, nada de lo que él responda va a ser usado para poder salir de esa situación, sino que se va a volver en su contra. Entonces llega un momento que decide no hacer más nada, y esa es la situación de indefensión, como una parálisis, como en el cuento de Blancanieves cuando se come la manzana, que es la internalización de la culpa, la manzana símbolo de la culpa, que Blancanieves no queda ni viva ni muerta. Esa es la situación de indefensión, que ellos te la explican claramente, te dicen, no me puedo mover, si me muevo para acá, se ríen de mí, si me muevo para allá, me pegan. Entonces, haga lo que haga, se genera esa situación. Es el efecto, no la causa. El síndrome de estrés postraumático no es una enfermedad, es un daño psicológico. Incluso las víctimas que sufren de mobbing, en España se está haciendo investigaciones como con tomografía computada, donde ese daño se ve a nivel de una herida en el cerebro. O sea que no es una enfermedad, por eso muchas veces la medicación no solamente empeora el cuadro, sino que lo deja más indefenso todavía. La introyección de la culpa, el chico piensa que él es el responsable, trastornos de la memoria, de la concentración y del rendimiento, por eso una de las cosas que primero baja el chico es el rendimiento en el colegio, eso es lo que tienen que estar atentos los profesores. Ansiedad, angustia y una sensación de hipervigilancia permanente que los agota, porque están como todo el tiempo en estado de alerta, porque en cualquier momento pueden recibir un ataque y eso va generando como un desarrollo de cierta paranoia, que puede llevar a un mal diagnóstico. Podemos decir que el chico está sufriendo una psicosis paranoide y en realidad es un estado de hipervigilancia real porque está siendo atacado. Porque otra de las cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestras cabezas es que el bullying no es algo subjetivo, no es un tema de subjetividad ni de sensibilidad. El bullying lo podemos ver, lo podemos medir, lo podemos grabar, lo podemos filmar, o sea que es algo real. Lo que pasa es que se ha venido naturalizando y invisibilizando y banalizando también. Entonces, lo subjetivo es los recursos internos que el chico tenga para aguantar más o menos antes de enfermarse. Eso es lo subjetivo. El bullying en sí mismo es objetivo y medible. Los síntomas escolares: empieza a faltar a clase, sale solo de la clase, se aísla, prefiere trabajar solo, le da vergüenza, se pone muy nervioso al intervenir en clase, o deja de intervenir, no se concentra, comienza a bajar las notas, se niega a pasar el pizarrón, sus compañeros se ríen de él cuando participa, casi siempre llega con el tiempo justo y evita encontrarse con los compañeros, pedir ir al baño en horas de la clase, cuando el bullying se da en el baño, ¿no? Pide ir en horas de la clase para que no haya nadie en ese momento. No quiere ir a clase de educación física en actividades extras, no participa de salidas extraescolares, siempre tiene alguna excusa, se enferma, busca estar cerca de un docente en el recreo, siempre como un referente de protección, tiene reacciones explosivas frente a hechos menores, y entonces ahí el hostigador dice, ¿vieron? Yo le dije que el problema es él. Cuando logran desestabilizarlo y dar vuelta a la situación y él queda en evidencia. Corporalmente se lo ve achicado, como que no quiere ser visto. Y esto de la reacción violenta le puede pasar mucho, y hemos visto a chicos con autismo, que los buscan, les hacen bullying hasta que el chico reacciona, entonces todos tienden a decir, el peligro es el chico que tiene autismo. Y ahí, ¿cómo revertimos esa situación después? El chivo expiatorio. ¿Cómo se da este fenómeno del bullying? Se da en un grupo que es caótico, que es lo que está pasando hoy. Las reglas de juego no están claras, la mayoría de los docentes sufren del síndrome del quemado, entonces miran para el costado, hay una desvalorización de la figura del maestro y del docente. Entonces todo esto ha ido llevando a un deterioro y a grupos que son realmente caóticos, donde es mucho más fácil que se dé este fenómeno, porque lo que busca el grupo naturalmente, si ustedes estudian desde la psicología social, es restablecer el equilibrio. Y si vamos a la historia, ¿cómo antes un grupo indígena restablecía el equilibrio? Satanizando a alguien, matándolo y dándolo a los dioses, sacrificándolo. Bueno, ese es el mismo fenómeno. Lo que se hace es, se va satanizando a un chico, se lo responsabiliza de todo, se lo culpa de todo. Todos nos quedamos tranquilos porque mientras le pase a él no me pasa a mí, mientras se le pegue a él, a mí no me pega.
ahí tenemos los cómplices silenciosos. Este mismo silencio va generando impunidad en quien inició el bullying, ¿tá? Y va aumentando su poder y su control y su dominio sobre el resto, a tal punto que el chico se enferma, se cambia de liceo o deja de estudiar, ¿tá? Ahí el culpable era él, todo vuelve a la normalidad, el grupo restablece el equilibrio, un equilibrio que tiene que autogenerar él porque no viene desde afuera, porque no hay normas claras, ni sanciones tampoco, hasta que este chico que hostiga vuelva a encontrar una víctima, el grupo caótico de nuevo y necesita restablecer el equilibrio. ¿Entienden un poco cómo se da el sistema? ¿Ah? Concepto reduccionista. Vemos solo el estadio final, en Uruguay solo vemos, me están diciendo que tengo que terminar, el estadio final, la punta del iceberg, pocos casos decimos entonces que hay. ¿Se acuerdan aquel chico que la madre denunció que había sido violado en el baño? ¿No se acuerdan de Fraile Muerto? Hace 4 meses, 5 meses, ese chico se suicidó, ese chico sufría de bullying y nadie hizo absolutamente nada. ¿Ah? Claro, no supimos después cuál fue el desenlace. Muchos antes abandonan, la verdadera prevención hace ver todo el proceso, desde que se inicia, ¿tá? Y no solamente cuando ya está en la etapa final. Evaluar todos los estadios del bullying. Adelante. Nosotros no tenemos, te dicen en los colegios, no medimos, entonces el acoso te forja el carácter, dicen los padres y los maestros, así te hace duro y en realidad debilita y debilita muchísimo, te hace hombre, no tenés resiliencia, son casos aislados, mal diagnosticados. Y esto nos remite a la soledad del chico que sufre bullying. Esto es, si querés ir pasando, porque no nos da el tiempo, es una investigación que yo se las cuento, que hizo la Universidad de Montevideo, que presentó en el primer Congreso Internacional de Móvil y Bullying que organizamos este año en Montevideo, el segundo lo estamos organizando en Buenos Aires y el tercero probablemente en México. Y esa investigación dio que el 70% de los casos de bullying se da en el aula delante de los profesores y de los maestros. ¿Ah? O sea que ahí es donde nosotros tenemos que evaluar, no es en el patio, no es en el baño, no es fuera del colegio, es dentro y en el salón de clase. No hay una diferencia tampoco entre nivel económico, se da igual en los 3 niveles económicos, o sea que no se trata acá de clase social o de dinero, es un fenómeno que nos atraviesa a todos. Los padres, ¿qué no hacer? Enojarse, minimizar, culparlo. Lo que se nos viene ahora, esa frase fatal, confrontar a la víctima y al hostigador, debería haber hecho el chico algo, y pedirle que se defienda. ¿Qué hacer? Escuchar y nunca dude, dar tranquilidad, desculpabilizar, estudiar el tema y pedir asesoramiento profesional, hablar con maestra y directora juntos, exigir no confrontar ni desparramarlo, seguimiento. O sea, no quedarse tranquilo. Y que se sancione. ¿Ya? Esto no es un conflicto, es un abuso. ¿Ya? Bueno, 5 frases que no debes de decir, vamos a pasar porque si no nos da el tiempo. Los factores que inciden para no bastar. Cierta visión superficial o rutinaria del alumno hace que no se valore los indicadores de situaciones ocultas. Interés del docente de que en su clase no haya problemas, se percibe como debilidad frente a sus colegas, en realidad de entender que es una fortaleza, un docente que se anima a abordar y a trabajar el bullying, es como decían hoy, un docente fuerte, un docente sano psicológicamente. Cierto acostumbramiento a la existencia de alumnos que molestan y de valorización de la autoridad del maestro, esto es fundamental, ¿no? Como la autoridad se ha ido desdibujando. No olvidar. La violación de los derechos humanos se da en todos los contextos socioeconómicos, cualquiera puede ser víctima, evitar la naturalización y banalización de la violencia no es un conflicto, romper el silencio del acosado, hacerlo visible, sacarlo de la clandestinidad, hablar funciona, involucrar a los testigos y proteger a la víctima, brindar herramientas, o sea acá, cuando yo tengo una denuncia de bullying, no voy a mirar a la víctima, voy a analizar todo.
Todo. Voy a analizar qué está pasando en la clase, voy a hablar con cada uno de los chicos, voy a investigar qué pasa con el que hace bullying o inició este proceso y también voy a incluir a la víctima. Involucrar objetivos y proteger a la víctima, brindar herramientas para actuar, información, capacitación, límites y normas claras, protocolos de actuación, promover un rol activo del docente y reivindicar su función como líder, involucrar a la familia y propiciar el diálogo. Trabajar en prevención y capacitación, medir. Tenemos que animarnos a medir. Bueno, medir es una obligación moral, no implica reconocer, visibilizar, capacitar, evaluar, cambiar estrategias y volver a medir para generar prevención. Para llegar a la prevención tenemos que generar este proceso. Los programas que funcionan bien tienden a fomentar un ambiente escolar cálido en el que se celebra la diversidad, también depende de los adultos en la escuela, desde el director a los porteros, para establecer un tono que indique claramente que el bullying no es aceptable. Hay que trabajar en forma integral y en la exclusión está justamente aceptar las diferencias, la alteridad. Tolerancia cero al bullying. No es la discapacidad y que hace difícil la vida, sino la incomprensión y las acciones de los demás. Y eso lo tenemos que tener claro. Los adultos somos en definitiva los responsables y los que tenemos que tomar medidas en esto. Los niños copian y nos imitan y aprenden de nosotros. Bueno, creo que está. Muchísimas gracias.